RTP. Le damos la bienvenida a Mario Pazmiño, director para América Latina del Security College USA. Con él hablaremos sobre los operativos que están realizando las Fuerzas Armadas en puntos claves del país. Bienvenido, estimado Mario, a la mañana en RTP. Muy buenos días, un cordial saludo para los televidentes y radioescuchas de preciosa medio de comunicación. Gracias por la gentil invitación. Quisiera empezar, estimado Mario, con algo que ocurre siempre, a lo mejor la ciudadanía no entiende bien, el funcionamiento de estos operativos CAMEX que vemos que se despliegan por todo el país, el control de armas en carreteras. A veces la gente piensa que no producen nada o que son un método insuficiente. ¿Cómo los ve usted? Los operativos CAMEX son algo importante dentro del control territorial porque lo que generan, a su vez, además del control del tráfico de armas, munición, explosivos por las diferentes rutas a nivel nacional, generan también es una medida disuasiva para evitar el transporte de este tipo de elementos, y también, por otro lado, pues es disuasivo ante las diferentes estructuras delictivas que no van a poder utilizar las carreteras, que no van a poder utilizar esas vías para aproximar cargas, sean estas de narcotráfico, sean estas de tráfico de armas o de minería ilegal, hacia los sitios de acopio. Y esa es una forma de controlar que tienen Fuerzas Armadas y también pues el gobierno en este conflicto armado interno. Sin embargo, yo soy de la idea de que este tipo de controles sean más permanentes en diferentes sectores a nivel nacional, porque lo que estamos haciendo, si bien es importante, estamos teniendo presencia en ciertos lugares, pero en forma temporal. El cambio de la dinámica en este conflicto armado interno tiene que ser un cambio de estrategia. Lo que hacemos, usted ha hecho referencia a un tipo de estas operaciones, las operaciones CAMEX, otros son los rastrillajes, otros son los patrullajes esporádicos y controles en las ciudades, en ciertos puntos territoriales, pero ese tipo de acciones son temporales. ¿Qué quiero decir con esto? Es un operativo que dura aproximadamente, en el mejor de los casos, 1 hora, y esa fuerza se retira a hacer otro operativo en otro sector. ¿Qué pasa? Pues retornan nuevamente las amenazas a ese mismo lugar y comienza a activarse nuevamente las acciones de delincuencia organizada en ese punto. La propuesta que vengo yo formulando desde algún tiempo atrás es algo que se utiliza en algunos países. Israel se utiliza también en El Salvador, porque siempre estamos viendo el modelo salvadoreño y no comprendemos que ellos pues no están haciendo lo que nosotros estamos haciendo, patrullajes esporádicos. Ellos hicieron presencia permanente en territorio, y es exactamente lo que yo vengo proponiendo desde hace 4 años atrás. El país tiene que cambiar de estrategia a presencia disuasiva permanente. El país, por otro lado, tiene que quitarse ese paradigma mental que tiene de creer que este es un problema de seguridad ciudadana. No, señores, no es un problema policial ni es un problema de seguridad ciudadana lo que estamos viviendo actualmente. Es un problema de seguridad nacional. Y la seguridad nacional, para que me entiendan, está por encima, es un paraguas macro de donde se desprenden ciertos tipos de seguridad. La seguridad alimenticia, seguridad económica, seguridad social. Está la seguridad ciudadana como una parte de este paraguas gigante que es la seguridad nacional. ¿A quién están afectando las organizaciones de crimen organizado transnacional, de narcotráfico, de minería ilegal? A la ciudadanía es relativo. Lo que están afectando directamente es al concepto de seguridad ciudadana y también a la gobernabilidad en el país. O sea, es una amenaza externa. ¿Quién debe controlar esto? Es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Pero lamentablemente el presidente de la República fue mal asesorado y quitó el mando del Comando Conjunto y lo fraccionó a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y es por eso que esto no camina por ningún lado. Pero coronel Pazmiño, cuando hablamos de presencia disuasiva en el territorio, hablamos del despliegue de cuántos efectivos habrá ahorita en las Fuerzas Armadas, 40 y pico mil, a lo sumo. ¿Cómo ejecutar eso, primero, y no retirar tropas
de la frontera norte, donde hay incursiones de las guerrillas y las mafias colombianas, de la frontera sur, donde el contrabando continúa a vista y paciencia de la tropa, de los policías y los agentes de la aduana, cómo controlar las aguas territoriales donde la piratería actúa con mayor impunidad. O sea, antes siquiera de discutir sobre cómo funcionaría esa presencia disuasiva en el territorio, yo no sé cómo nos alcanzarían los pilotos, los marinos y los soldados para ponerlos al interior y que sigan cumpliendo con esas labores que les cuesta completar por falta de recursos, por falta de efectivos en el perfil, en la frontera, en el perfil costero del país. A ver, esto tiene que obedecer primero a una decisión política. Y la decisión política no es el decir no hay gente para esto. Lo que hay más es gente. ¿Dónde hay que recurrir ante un conflicto armado interno o externo? ¿Qué es lo que hacemos cuando hay un conflicto armado interno? El país entra en un conflicto armado. Pues lo primero que se hace es hacer un llamado a las reservas de Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, y esas reservas duplican la capacidad operativa actual de las fuerzas públicas que tiene el país. ¿A dónde se tiene que disponer este tipo de personal? 35% aproximadamente del personal militar y policial ejecuta tareas administrativas. Entonces, este nuevo contingente tiene que ir a reemplazar a ese personal efectivo y sacarlo para que pueda continuar las operaciones de presencia explosiva permanente. Al personal más capacitado, luego de un entrenamiento, incorporarlo también dentro de estas estructuras para poder hacer una presencia en territorio. En ningún momento se va a debilitar las estructuras que están haciendo como fuerzas de tarea conjunta en la frontera norte, en el mar territorial y en la frontera sur. No. Lo que vamos a hacer es presencia en territorio y una presencia mucho más sólida, no de cuarto de hora ni media hora, 24 horas al día. ¿Con qué y en dónde? En los sectores en donde ya está cambiando el escenario nacional. ¿A qué me refiero con esto? Que al momento lo que tenemos son santuarios, cerca de 187 a nivel nacional, pero tenemos ya el aparecimiento de lo que se llaman microestados delictivos. ¿Qué es un microestado delictivo, para que me entiendan? Es la fusión de varios santuarios en un sector. Usted me dirá, dígame dónde están. Durán es uno de ellos. Nueva Prosperina es otro de ellos. Anteriormente era la Huacharaca, y en Esmeraldas también existen este tipo de fusión de varios santuarios para ir creando una estructura denominada microestados delictivos dentro del Estado central. Entonces, eso es lo que hay que evitar, que se siga proliferando o creciendo, porque el rato que esto crece desmedidamente, pues tendremos una situación similar a lo que vive Venezuela. Barrios enteros en donde el Estado no puede entrar. O si no, vean ustedes, barrio 11 de junio, en donde nadie entra. Solo entra cuando le autoriza la organización delictiva que está controlando ese barrio. Eso es un microestado delictivo, donde no hay presencia estatal y donde existe una gobernanza criminal. Eso va a pasar en estos sectores si no tomamos el control directamente. Entonces, que digan que no hay fuerzas, hay fuerzas. Lo que no hay es una decisión política para hacerlo. Estimado coronel Pazmiño, yéndome hacia otro punto del tema seguridad en Ecuador, hace poco se aprobó que se permitan bases extranjeras en el país. Quisiera preguntarle... Va a ir a referéndum. Es verdad, va a ir a referéndum, pero al menos ya está esa primera etapa en la Cámara Legislativa aprobada. ¿Qué opinión usted le da esta medida en el caso de que se haga realidad después del referéndum? ¿Cree que es algo positivo para el país? Y sobre todo, ¿cómo se podrían articular realmente ese trabajo que podría, porque a día de hoy solamente estamos en veremos, podría ser un país extranjero en el país con justamente las Fuerzas Armadas locales que tenemos en la actualidad? Hay que comprender claramente lo que son unas bases militares. Las bases militares que estamos hablando son bases de apoyo, bases logísticas que vienen a fortalecer el engranaje de varios aspectos. Por ejemplo,
mejoran el sistema de inteligencia porque van necesariamente a tener otra fuente de información. Mejora el sistema de radares, mejora el sistema de interceptación marítima aérea, hay mayor capacidad tecnológica, hay mayor capacidad de entrenamiento para personal militar y policial, y puede haber también recursos para fortalecer las diferentes instituciones. Pero no hay personal operativo que vaya a combatir directamente en territorio. Eso no existe. Eso hay que aclarar. Eso hay en otros países, sí, pero acá no. Pero voy al punto central. Es importante, indudablemente, porque estamos en un conflicto armado y el país no tiene ni los recursos, ni la capacidad tecnológica, ni la capacidad de inteligencia para hacer frente a estas amenazas. Por lo tanto, esto pues es una solución viable. Es una buena decisión presidencial el haber tomado esto. Pero seamos realistas. Ahí es donde yo quiero aterrizar. Primero, usted bien dice, pues esto fue aprobado por la Asamblea Nacional. Y al momento está en manos de la Corte Constitucional, quien tiene 20 días, ya están corriendo, para decidir si es que es factible realizar la consulta en base a una reforma parcial o total de la Constitución, etc. En 20 días tendremos ese pronunciamiento. Pongamos que el pronunciamiento sea positivo, como usted lo está planteando. Una vez que es positivo, pues se oficia al Consejo Nacional Electoral para que proponga una fecha para realizar una consulta popular. Aquí quien define no es el presidente ni la Asamblea, es el pueblo ecuatoriano, porque es una reforma a la Constitución. Por lo tanto, el pueblo ecuatoriano tendrá que pronunciarse. Pongamos el otro caso hipotético, de que el pueblo se pronuncia en el sentido de que sí, queremos las bases militares. Perfecto. En ese caso, pues, ese momento, y una vez que está publicado en el registro civil, recién comienzan a hacerse los lobbies para ver qué país esté interesado en colocar una base militar en territorio ecuatoriano. Así. En el caso que me diga los Estados Unidos, ok, veamos el tema y el escenario de Estados Unidos. Anteriormente la administración Biden, a través de su embajador, había manifestado claramente cuando alguien le preguntó sobre la intención o la posibilidad de que el Ecuador reabra este petitorio para las bases militares. El embajador le cortó en seco al periodista y le dijo, no señor, así es, no estamos interesados en nada en poner una base militar aquí en el territorio ecuatoriano. Estados Unidos no quiere saber nada de bases militares en el territorio ecuatoriano. Tal vez con la nueva administración de Trump y las relaciones que tiene el gobierno, podría mejorarse esta condición. Y el presidente Trump decir, ok, pongámosles una base militar allá para que ayuden en el conflicto armado interno. Ok, si es esa la posibilidad positiva, ese escenario positivo, estamos analizando solo los escenarios positivos. Si ese es el escenario positivo, entonces el presidente Trump tiene que a través del Departamento de Estado, a través del Pentágono, preparar un proyecto. Y ese proyecto tiene que ir a la Cámara Baja y a la Cámara Alta. Y tiene que pasar por los dos filtros, en donde tienen que analizar, primero, tema presupuesto, segundo, interés geoestratégico de esa colocación de esa base allá, y un sinnúmero de factores. Eso se demora aproximadamente, en el mejor de los casos, de 1 año a 2 años, en el mejor de los casos, y pasando todos los filtros. Esto quiere decir que la Cámara Baja, pues, acepte rápidamente el tema, lo pase a la otra Cámara, en el Senado, y se apruebe esta situación. Pongamos que, nuevamente, positivamente, que esto pasa y llega a la otra. Tiene 2 años más para poder implementar esta decisión. O sea, vemos más o menos unos 4 años que nos vamos a demorar en que verdaderamente ese personal militar y esa base comiencen a concretarse en territorio ecuatoriano. Coronel, antes de que se acabe nuestro tiempo, que avanza como siempre inclemente, quisiera hablar sobre un trágico hecho reciente, el de la cabo primero María Fernanda Sotomayor, que fue hallada sin vida en un destacamento en la provincia de Santa Elena, la del Grupo Artillería Atahualpa, ella oriunda de Santa Rosa.
Se habla de un presunto suicidio, no se conoce bien la situación todavía. Me hace pensar, y lo mencionábamos antes en el programa, el caso de la teniente Pamela Atti, que le Fuerte de Napo, que fue encontrada sin vida. La Fiscalía decidió no seguir con el proceso, pero ahí salió un informe que hablaba de posible abuso sexual, otro que hablaba de una muerte por intoxicación. Lo que quiero decir es, se están repitiendo estos incidentes. Creo que hubo uno también en la Fuerza Aérea hace no tanto tiempo. ¿Qué está pasando en la interna? ¿Por qué parece que hay una falta de control y hay un repunte de la violencia dentro de los destacamentos y cuarteles? ¿Qué debería hacer el Comando Conjunto y el Ministerio para evitar que esto continúe? Lo que tiene que hacerse básicamente es reforzar los sistemas de contrainteligencia. Los sistemas de contrainteligencia hacen barridos permanentes sobre las estructuras militares, que es el área de competencia suya, para evitar que no se den este tipo de anomalías lamentables, sí, y que tienen que ser investigadas, pues porque tienen que ser sancionadas, indudablemente. Pero ¿cómo se evita esto? Teniendo un control más al interior. ¿Y quién hace ese control? Son las unidades de contrainteligencia. Lamentablemente en el ejército estas unidades no tienen la capacidad operativa. ¿Por qué? Porque son pequeñas. Entonces, vengo proponiendo de algún tiempo atrás al comando del ejército y al comando conjunto que se estructure una brigada de contrainteligencia, porque las condiciones que tiene al momento el problema de este conflicto armado interno obligan a que tengamos esta estructura de contrainteligencia para poder evitar que existan este tipo de infiltraciones o este tipo de delitos al interior de las Fuerzas Armadas, que son muy lamentables y que tienen que ser investigados con toda la rigurosidad del caso. Muy bien, 9:31. Se nos ha acabado el tiempo. Este es un tema que esperamos ir conversando en otro día y con usted, Coronel Pazmiño, de tantos más en otra ocasión. Hasta eso le deseo un feliz resto de su día miércoles. Muchas gracias a ustedes. De igual manera, un cordial saludo. RTP